Saludos en este día miércoles 23 de junio del año 2021. Continuamos desde los estudios antiguos o primeros de nuestro canal cristiano La Palabra. Todo esto se debe a que el cambio de clima que ya tenemos aquí en El Salvador, ya estamos en invierno, y en el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y algunas veces hasta octubre, nos es muy difícil mantenernos en las partes externas. En este momento, para su información, ya está lloviendo fuera de los estudios. Pero bien, nosotros continuamos en las instrucciones según la Biblia, y hoy nos tocaría un tema muy especial que se llama este tema de doctrinas bíblicas. Dentro de las doctrinas bíblicas que conocemos nosotros los cristianos están los atributos de Dios, la doctrina de Dios. La doctrina de Dios tiene algo muy importante que ver en la vida de todos los cristianos. ¿Qué conocemos de Dios? ¿Cuánto conocemos de Dios? Y algunas veces nos ha tocado encontrarnos con sorpresas muy grandes. Por ejemplo, dentro de las doctrinas bíblicas está la doctrina de Dios, o sea, ¿quién es Dios? Dentro de los temas de quién es Dios están los atributos de Dios. Por ejemplo, el texto que nos guiará hoy se llama Los atributos de Dios, lección 5, para los que han tenido la oportunidad de conocer en base a lecciones las doctrinas bíblicas, y en este caso la doctrina de Dios y sus atributos. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos no podemos dejar de conocer, es más, es imperante que conozcamos quién es Dios. Y entonces, una de las partes que al ser humano le cuesta algunas veces es comprender o definir o describir a Dios. ¿Cómo describiría a Dios? ¿Cómo? En las figuras religiosas que no tienen ningún fundamento básico, pero ninguno, aparece por ahí que Dios es un viejito peloncito, pelo canito, apenas poco, y su barbita blanca. Está sentado acá. A la derecha de él está un joven apuesto y pelo oscuro, barba oscura, corpulento. Dicen que es Jesús. Y entre medio de ellos dos aparece una palomita, y que dicen que es el Espíritu Santo. Fíjense bien qué errores los que se cometen, y qué a veces tristeza cuando las religiones manejan la ignorancia de las personas. Pero nosotros los cristianos evangélicos ya no estamos en ignorancia. Nosotros hemos conocido la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese que describir a Dios no es fácil. Primero, porque Dios es espíritu. Y lo otro es porque uno de los atributos de Dios es que Él, igual que el Espíritu Santo, es un espíritu. Espíritu Santo es un espíritu.
Que en la Biblia dice que es una paloma. No, 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 no. Cuando Jesús se bautizó, dice que bajó el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, pero solo ese momentito, porque también el Espíritu Santo, cuando en Pentecostés se derramó sobre los 120 que estaban en el aposento alto, se derramó como lenguas, como de fuego. No es fuego, el Espíritu Santo es espíritu. Entonces, los atributos de Dios, ¿cómo lo vamos a conocer? Miren, los atributos de Dios son de dos clases: naturales y morales. Vamos a estudiar algunos de los atributos naturales de Dios. Los atributos naturales de Dios son los que le pertenecen en su existencia como un espíritu racional e infinito. Infinito quiere decir que no tiene fin, que no tiene límite. Uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. No fue creado, sino Él es creador. Entonces, Dios es completamente, fíjese bien, completamente independiente, y aparte de su creación, Dios tiene vida y existencia en sí mismo. Él es el yo soy, que dentro de unos minutos le pasará el texto en Éxodo 3, versículo 13 y 14. Los hombres tienen un principio, pero podemos recibir vida eterna si aceptamos el plan de Dios que Él diseñó para salvarnos. Vamos a ver el texto en Romanos 6:23. Bien, ya vimos que Dios es eterno. Dios es inmutable. Quiere decir que Dios no cambia en su naturaleza, ni en su carácter, ni en sus propósitos. Dios nadie le va a torcer el brazo, nadie lo va a convencer, nadie lo va a hacer cambiar su plan que Él tiene diseñado y que no puede ser variado por los hombres, ni aun así nos pusiéramos de rodillas toda la humanidad en cuanto a los planes de Dios. También quiere decir que es inmutable. Siendo perfecto Dios, no puede cambiar para mejorarse ni para empeorarse. Vamos a citar Malaquías 3:6 y Santiago 1:17. Otra característica de que Él es inmutable, esa inmutabilidad le da al creyente en Cristo Jesús la seguridad. Sabemos que Dios no va a cambiar de pensamiento en cuanto a nuestra salvación o en cuanto a las promesas de la Biblia. Me estoy deteniendo bastante en la palabra inmutable porque usted debería de comprender, y yo sé que lo comprende, de que Dios es el que nos ha dado la salvación. Nosotros no la hemos obtenido, la salvación. Por cuanto Dios es perfecto y nos da a nosotros los creyentes la seguridad de que Él es
el que dio a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación, uno, y Él es, según Efesios 2, 8, 9, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, y esto no es de vosotros, o sea, obtener la salvación nosotros no la podemos hacer, sino que es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, su salvación y la mía es una decisión que Dios tomó para nosotros. Por lo tanto, nadie puede decir de que su salvación se pierde, porque si Dios se la ha otorgado a usted, Él no tiene ni que cambiar de carácter, ni de cambiar de decisión, ni decir, caramba, me equivoqué con Herbert, que soy yo, no, ¿por qué no, mejor no lo hice otro día? Ninguna. Por eso nadie le puede andar diciendo a usted que su salvación se pierde. Es posible que esa persona que le diga a usted que su salvación se pierde, es posible que él no esté seguro de la de él. Y extiende su duda dándoselas a otro. Si bien es cierto, somos pecadores, no somos perseverantes, no tenemos una constancia en él, fallamos a cada momento, pero tenemos una ventaja sobre cualquiera que tenga la duda de su salvación, de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mucho cuidado. El Espíritu Santo de Dios es el que nos redarguye de pecado también. Si usted es salvo, ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios que cuando cometemos errores nos redarguye de pecados y nos invita a reconciliarnos con Dios. Aclarado ese tema. Los hombres tienen un principio, ¿verdad? Muy bien. La inmutabilidad que le da Dios al creyente, sabemos nosotros que Dios no cambia de pensamiento en cuanto a nuestra salvación y a las promesas de la Biblia. También hay una tercera parte que, basándonos en pasajes como Génesis 6:6 y Jonás 3:10, nos dice que Dios se arrepintió. Algunos piensan que Dios sí cambia. En estos casos, Dios no cambió su naturaleza, ni su carácter, ni sus propósitos. Solamente cambió su modo de tratar con ciertos hombres para que ellos modificaran su modo de creer y vivir. Dios siempre juzga a los incrédulos y siempre es misericordioso con los que se arrepienten. Dios, otro de sus atributos naturales es que es omnipresente. Significa que está presente en todas partes al mismo tiempo. Salmos 139, del versículo 7 al 10. Algunos preguntan, especialmente en los ateos, cuando quieren hacerle a usted y a mí molestarnos, ¿dónde está Dios? El hecho que no se ve con los ojos a Dios no quiere decir que no está. Podíamos contestar, si tú me haces esa pregunta, entonces muéstrame en dónde no está. Por fe y por la Biblia misma y por los textos bíblicos que acabamos de citar, Dios es omnipresente, está por todos lados. Pero hay gente que cree que Dios no está. ¿Dónde está Dios? Entonces mejor digámosle, mejor decime una cosa, en lugar de preguntarme eso, pregúntame dónde no está Dios. Para nosotros, los creyentes, está en todas partes. También, para nosotros los creyentes, Dios, la omnipresencia de Dios, es un consuelo, porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros, donde quiera que nosotros andemos. Para el incrédulo,
Es una advertencia porque no puede escapar ni huir de la omnipresencia de Dios. Otro de los atributos de Dios es omnisciente. Quiere decir que lo sabe todo. Él conoce todas las cosas, las pasadas, las presentes, incluso hoy, en tiempo de pandemia, miércoles 23 de junio del año 2021. Dios sabe todo. Dios tiene el control de todo. Dios sabe cuándo se va a terminar esto o cuándo no se va a terminar. También, repito, conoce las cosas que pasadas, las presentes y las futuras. Nada, ni el más íntimo pensamiento del hombre se esconde de él. Cualquier pensamiento, nuestro Dios lo sabe. Salmos 147:5, lo puede ver también en Hebreos capítulo 4 versículo 13 y Primera de Juan capítulo 3 versículo 20. Ya que Él conoce el futuro, fíjese bien, el futuro, los hombres pueden entregarse en sus manos. Si sabemos que Dios tiene el control de todo, nosotros los creyentes podemos estar en paz, sabiendo de que todo está bajo su mano. Nosotros únicamente nos queda confiar y entregarnos a Él con todo nuestro corazón y nuestra alma. Entonces, con toda nuestra confianza, con toda nuestra vida, pues todo, Él lo sabe. Él sabe incluso lo que es mejor para nosotros. Aunque algunos de nosotros creamos que lo que nos está pasando no es bueno. Pero todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo sabe y sabe el porqué. Termino pues con el quinto atributo de Dios, que es omnipotente. Eso lo podemos ver en Éxodo 6, versículo del 2 al 3. En otras palabras, omnipotente quiere decir que Él es todopoderoso. Tiene el poder de hacer cualquier cosa que concuerda con su naturaleza. Creó el universo y ahora lo controla por su poder. Todo está sujeto a Él. Lo puede encontrar en Jeremías 32, 17 y en Mateo 19, 26. Dios usa ese poder para salvar a los pecadores eternamente. Qué consuelo es saber que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. ¿Sabe dónde está ese texto? Está en Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 27 y 29. Conclusión de esta doctrina bíblica acerca de la doctrina de Dios y sus atributos, en el que después de estudiar los atributos de Dios nos parece casi imposible el hecho de que la mayoría de las personas en el mundo realmente no creen ni le buscan al Dios verdadero. Puede verlo ustedes en Hebreos 11:6. Bendito sea Dios que nos otorgó la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene el control de todo, hasta que Él indique, sea que nos arrebate o sea que nos lleve a su presencia antes del arrebatamiento. Que Dios les bendiga y continuaremos el día viernes con otro de los atributos ya morales. Acabamos de ver pues en este momento los atributos naturales de Dios, que son
Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Bendiciones. Hoy estuvo usted en su canal cristiano La Palabra.